Eh, Vamos a compartir pantalla. Bueno, yo les pedí eventualmente que pudiesen visualizar un seminario, que es un seminario que vamos a tocar al final con un tema en particular que tiene que ver con los principios de no discriminación. A propósito, ¿no es cierto?, de las discusiones relacionadas con los derechos y la justicia, que es el tema que estamos abordando hoy. Así que bueno, de más está decir que el chat siempre se habilita para que ustedes puedan desarrollar desde ahí cualquier tipo de comentario, reflexión, pregunta, eventualmente si desean también, si desean en concreto poder comentar algo, ¿no? Pueden abrir su micrófono de forma eh, personal y intervenir para poder escribir, ¿no es cierto?, el comentario que quieran. ¿Se ve bien? Se ve bien, Juan. Muy bien. Muy bien, hoy día vamos a hablar del marco de la justicia ocupacional participativa, ¿no? Que es una implementación, es una propuesta interventiva para ordenar los conceptos dados desde los principios de justicia ocupacional, vistos principalmente desde los conocimientos y desde la construcción teórica que se establece, ¿no es cierto?, con los trabajos de Whiteford, particularmente Townsend y Wilton. En el abordaje de establecer una especie de sistematización de estrategias que pudiesen orientar al terapeuta ocupacional en cómo utilizar la perspectiva de derechos humanos para el abordaje, ¿no es cierto?, de una terapia ocupacional centrada en la justicia social, es un poco la contribución que hacen los autores. En base a esto, es importante, bueno, referir de que el marco, ¿no?, está enfocado principalmente en otro enfoque que también se escribe y se cita en el documento que también se encuentra en la carpeta que compartí con el profesor, que es el CORE, ¿no?, que en inglés son capacidades, oportunidades, recursos y ambiente, para la práctica centrada, ¿no es cierto?, en la ocupación. Principalmente, el marco para la participación desde la justicia ocupacional establece elementos que tienen que ver con el ordenamiento, ¿no?, conceptual respecto de lo que va a realizar el terapeuta ocupacional en su contexto interventivo. Y esto lo podemos definir desde tres puntos de vista en particular que están establecidos en este enfoque core, ¿no?, que tienen que ver principalmente desde una perspectiva capacitista. Recordemos que la clase pasada hicimos una revisión conceptual respecto de los fundamentos relacionados con la justicia social y por ende de la justicia ocupacional. Visualizamos aproximaciones epistemológicas vistas desde esta posibilidad de visualizar al individuo, ¿no?, y desde una perspectiva esencialista, con el objetivo de generar oportunidades, ¿no es cierto?, para poder visualizar formas de capacitar y formas de poder desarrollar ocupaciones significativas en un contexto de vulneración. Entonces, el capacitismo, ¿no es cierto?, que incluye, ¿no?, la noción de injusticia, es decir, la conciencia sobre aquello, que engloba también la identificación del ambiente en relación a los recursos que podemos encontrar y a las oportunidades, están dadas principalmente para favorecer, ¿no es cierto?, la capacitación de la persona en torno a lo que deba desarrollar para poder alcanzar, ¿no es cierto?, ese principio de igualdad, el principio de integración, de inclusión particularmente, ¿no es cierto?, que está referido desde este marco. Desde ese punto de vista, el capacitismo como tal lo podemos enmarcar y lo podemos llevar directamente hacia esa noción de empoderar, ¿no?, de empoderar a la persona en relación a su condición en particular, a partir de aspectos de discursos que son epistemológicamente situados al contexto y a partir de la conciencia. Es decir, ¿no es cierto?, eh, en la medida que el terapeuta tiene visión sobre injusticias que ocurren en un contexto determinado, esta conciencia, ¿no es cierto?, son injusticias, se traspasa al colectivo, ¿no es cierto?, en un discurso dialogante que respete elementos sobre su cultura y sobre su historia, con el fin de favorecer el empoderamiento y finalmente la participación en ocupaciones significativas a partir de la posibilidad de oportunidades que conlleven una capacitación de la persona, ¿no?, es decir, una inclusión social. La perspectiva de la inclusión social, la perspectiva de la innovación social, incluso que se establece en Europa, ¿no?, que es una corriente también de la terapia ocupacional comunitaria. Hoy día existe una corriente importante de terapeutas ocupacionales que están trabajando en innovación social, en conjunto con profesionales de la economía, profesionales de las ciencias sociales, buscando establecer principios laborales o opciones laborales para grupos vulnerables o grupos excluidos que permitan la integración y la inclusión en la sociedad.
¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, como mecanismos de inclusión social, podemos encontrar las escuelas especiales, con las ramas, por ejemplo, relacionadas con escuelas de capacitación laboral, en donde los terapeutas ocupacionales trabajan activamente, eso acá en Chile. Eh, Podemos encontrar otras organizaciones también que trabajan desde esta perspectiva, ¿no es cierto? A propósito, por ejemplo, de la ley también de inclusión social, ¿cierto? En donde se establecen y se fomentan opciones y elementos y oportunidades que favorezcan la plena integración de las personas, ¿no? Y ahí el terapeuta ocupacional viene también a gestar, lo mismo sucede, por ejemplo, en privación de libertad, viene a gestar las posibilidades y la agencia de cambio personal para la inclusión de esta persona en la sociedad, ¿no? Y por ende también a la contribución a partir de ocupaciones significativas, ¿no es cierto?, eh, eh, de la persona y en el desarrollo personal, favorecemos también entonces eh, la, la unión o la vinculación de la contribución también que esta persona puede hacer a la sociedad a través de un trabajo. Respecto al empoderamiento, ¿qué recordamos del empoderamiento? ¿Recuerdan? Michelle, ¿cómo estás, Michelle? ¿Recuerdan? Aquí estoy, profe. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Sobre el empoderamiento, dijo. Sí, Bueno, de eso me acuerdo que es algo que nosotros tenemos que potenciar, entregándole ya. distintas como información y ayuda a las personas, pero eso es lo que en general se quiere lograr. Perfecto, ¿no? Y que tienen que ver principalmente, el empoderamiento tiene que ver con favorecer la posibilidad de que las personas se conviertan en agentes de cambio, siendo el mismo terapeuta un agente de cambio, ¿no? Y eso vamos a ver a continuación. Busca posibilitar el cambio social a partir de las vías institucionales, ¿no? Eso es un factor importante del empoderamiento. Respetamos la organicidad estatal, ¿no es cierto?, jurídica, legislativa, institucional que existe en un contexto y eventualmente tomamos el poder, ¿no es cierto?, relacionado con la toma de decisiones a nivel local o gubernamental. Es decir, las personas se convierten en actores políticos, sociales, activos, ¿no? A partir, ¿no es cierto?, de el empoderarse, es decir, de de poder llegar, ¿no es cierto?, al lugar donde se toman las decisiones, respetando la institucionalidad. Es decir, si existe algún cambio, no es que lo vayamos a tensionar, por ejemplo, desde la destrucción de un sistema o desde la abolición de una sociedad como se constituye, que eso sería una revolución, sino al contrario, en función del respeto, ¿no es cierto?, de las instituciones, de la tradición, de los contextos sociohistóricos, las personas empoderan y en definitiva generan institucionalidad, ¿no es cierto?, o se apropian de la institucionalidad para generar esos cambios. Un ejemplo importante de empoderamiento, por ejemplo, es la nueva constitución que estamos viviendo, ¿no? A partir del proceso social y la crisis social que se estableció, la agencia de cambio, ¿no es cierto?, a partir de los representantes políticos que se encontraban en ese momento, establecieron una nueva orgánica institucional que es coherente, que es legítima, ¿no es cierto?, y que se establece a partir de los lineamientos estatales y legislativos para poder hacer un cambio al sistema, ¿no? El ejemplo más clásico de empoderamiento, por tanto, es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, nuestro rol como terapeutas ocupacionales necesariamente tiene que estar, cuando visualizamos, ¿no es cierto?, un trabajo en el marco de la justicia ocupacional, desde la participación en ocupaciones, necesariamente la vamos a visualizar desde esta perspectiva, ¿no? Como bien dice Romina, es visibilizar necesidades. Entonces, es importante que tengamos claras como estas tres nociones, ¿no? Desde la noción de capacitismo, que tiene que ver con la identificación de recursos, necesidades, de oportunidades, del ambiente, ¿no es cierto?, hacia un empoderamiento que tiene que ver con lenguaje, con discurso, reconocimiento sociohistórico del lugar de la población con quien estoy trabajando, y sobre la concientización, que también es un trabajo y una técnica de psicoeducación, ¿no es cierto?, que está respaldada bajo modelos también que se establecen desde la psicología comunitaria, como, y desde la educación popular, para precisamente poder problematizar aquello que eventualmente no está permitiendo que yo pueda desarrollar ocupaciones que sean significativas para mi potencial, ¿ya? Y aquí nos situamos también desde el abordaje individual, porque esa es la perspectiva finalmente en la que se sitúa el marco del trabajo, ¿no? Desde una perspectiva de justicia ocupacional.
¿Cómo soy capaz, ¿no es cierto?, como interventor, como profesional, educador popular, de poder potenciar el desarrollo, ¿no es cierto?, humano, individual de las personas en el contexto donde se encuentran, a partir del discurso, la conciencia, la identificación de necesidades y a partir de la posibilidad de generar oportunidades, ¿ya? Oportunidad de inclusión, oportunidad de capacitación, oportunidades de empoderamiento, ¿no es cierto?, que favorezcan la participación nacional. Y en este proceso, finalmente, la terapia ocupacional es un medio y es un fin, ¿no? La inclusión social final, ¿no? La participación de ocupaciones significativas va a significar tanto en el proceso mismo de emancipación como en el fin, ¿no? Es decir, cuando se generen estas oportunidades para poder desarrollar el potencial personal, ¿no? Finalmente, no puede existir, ¿no es cierto?, un discurso político, no puede existir una terapia ocupacional que busque el cambio, ¿no es cierto?, social a partir del empoderamiento de los usuarios con quienes trabaja, si es que las personas no tienen el interés y no despiertan la conciencia para hacerlo. Ahí nos convertiríamos en activistas políticos, ¿no es cierto?, y estaríamos relacionando y estaríamos adoctrinando, en definitiva, a los grupos vulnerables, y ese no es el sentido, ¿no? Si es que no existe conciencia y no existe una articulación de un discurso atingente que respete, que respete eh, la situación sociohistórica, contextual de los lugares donde se va a trabajar, eventualmente estamos haciendo un trabajo que vista, ¿no es cierto?, desde una perspectiva del marco de la justicia social. Y eso es importante porque en definitiva nosotros como terapeutas facilitamos, pero también hay elementos importantes que tienen que ver con nuestra propia agencia y con nuestra propia posibilidad de entender también un trabajo ligado desde esta perspectiva. Por tanto, la teoría y la evidencia establece que se tiene que establecer la técnica de la terapia ocupacional, pero también el arte. Y cuando hablamos del arte de la terapia ocupacional, tiene que ver con esta cosa más simbólica, ¿no?, que no es demostrable, porque, bueno, muchas definiciones de terapia ocupacional establecen que la terapia ocupacional es una profesión, ¿no es cierto?, es una disciplina que se mezcla entre el arte y la evidencia. Y cuando hablamos de arte, precisamente tiene que ver con aquellos aspectos implícitos que nos potencian como seres humanos individuales y que prevalecen, ¿no es cierto?, a la intención de poder también visualizar nuestro potencial personal creativo, ¿no?, nuestro potencial también de poder crear y poder estructurar perspectivas nuevas de hacer terapia ocupacional, que estén, por supuesto, debidamente respaldadas o no, por eso es arte. El trabajo enmarcado en esta perspectiva también nos habla de poder ejecutar y poder agenciar el arte de la terapia ocupacional, ¿no? Y eso también nos entrega entonces directrices y orientaciones respecto de que hay una implicancia importante respecto de la construcción personal que podemos hacer. ¿Queda claro hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna aproximación? ¿O seguimos? Muy bien. Eh, para poder establecer, ¿no es cierto?, los parámetros relacionados con, hay una cuestión ahí que se ve todo el rato. Para poder, en definitiva, poder trabajar de una perspectiva de justicia social, autores de terapia ocupacional como Pereira en el año 2013 establecen la noción, ¿no?, de la ocupación como elemento de justicia, ¿no?, o la indicación de ocupación y justicia como un elemento central dentro del trabajo en derechos humanos, ¿no? La privación de capacidad invoca un argumento moral, por el cual una persona puede verse privada de su potencial ocupacional, es decir, la capacidad para hacer lo que se les exige y tienen la oportunidad de hacer para convertirse en quienes tienen el potencial de ser. Es un poco complicado, pero tiene que ver principalmente con el esencialismo, ¿no?, la naturaleza del ser ocupacional. En la medida, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la posibilidad de poder desarrollar ocupaciones significativas para nosotros, eventualmente nosotros desarrollamos nuestro máximo potencial y por ende, ¿cierto?, podemos contribuir de mejor manera a la sociedad y a los colectivos y al lugar donde nos encontramos, ¿no? Esta perspectiva, ¿no es cierto?, de derecho está situada también, por ejemplo, la toma de manera muy, muy tácita la Convención Internacional de Derechos de los Niños, ¿no?, con la dimensión relacionada con el interés superior, ¿no? El interés superior tiene que ver precisamente con componentes relacionados con la posibilidad de que el niño desarrolle su máximo potencial a partir de la adecuación de estructuras sociales, culturales, institucionales que permitan su desarrollo pleno.
¿no? Con otras palabras, lo que estamos diciendo a los niños hay que ocuparlos en aquello que tienen que realizar, en aquellas opciones diversas que tienen que establecerse con el fin, ¿no es cierto?, que desarrollen su máximo potencial. Esto visto desde el punto de vista jurídico es importante para la terapia ocupacional, ¿no? Nosotros como terapeutas ocupacionales en el ámbito de protección de derechos podemos fundamentar precisamente nuestro accionar desde esa perspectiva cuando estamos estableciendo una labor relacionada con eso. Como les comentaba, existe un componente epistemológico fuerte sobre la naturaleza del ser ocupacional, ¿no? Es decir, establecer, ¿no es cierto?, esa noción individual, ¿no es cierto?, tácita, personal, del desarrollo que tengo como ser humano, de la conciencia que puedo tener envuelta en mi historia, en mi contexto, en lo que soy, en lo que voy a hacer, ¿no? Con el fin precisamente de llegar a ser, ¿no? Recordemos, ¿no es cierto?, estas nociones que nos entrega Wilcock, por allá por el 99, ¿no es cierto?, que se reformula en el 2004, que tienen que ver precisamente con este esencialismo, ¿no? A propósito de la posibilidad de ser, ¿no?, a partir del hacer, o sea, de la ocupación. Otro componente importante de la noción de ocupación y justicia tiene que ver con el actuar, ¿no?, de la terapia ocupacional. La justicia se establece como un elemento básico en el actual de la terapia ocupacional y esta está enmarcada de forma implícita, ¿no es cierto?, cuando hablamos de una terapia ocupacional centrada en la persona y en la ocupación, ¿no? Finalmente, estos elementos técnicos muchas veces tienen un fundamento epistemológico que devela una aproximación, ¿no?, desde construcciones argumentativas que necesariamente debemos ligar hacia los aspectos legislativos. Y bueno, como les comentaba, la ocupación en sí se da cuando la aproximación relacionada con el marco para la participación, ¿no es cierto?, está vinculada principalmente desde la superación individual, ¿no?, para las entidades y las desigualdades. Modelos de superaciones, por ejemplo, que están a la base de dispositivos de atención como dispositivos de droga, de tratamiento de alcohol y droga, dispositivos de personas o sea, dispositivos, organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, ¿no es cierto?, tienen a la base precisamente estos enfoques de superación personal con el objetivo precisamente de poder capacitar a las personas para la obtención de oportunidades sociales que conlleven a una mejora en el desempeño y una inclusión social. Entonces, como podemos ver todas estas conceptualizaciones que podemos visualizar y que ya hemos realizado también en asignaturas anteriores de manera mucho más superficial, hoy día ya la estamos elaborando y la estamos estructurando en nociones que están íntimamente implicadas con eh, las posibilidades, ¿no es cierto?, legislativas que se encuentran desde los derechos humanos y desde las disposiciones también que cada país pudiese situarse, ¿no es cierto?, desde su construcción constitucional o vinculante, ¿no?, a nivel de ciudadanía. De aquí, ¿alguna duda, alguna opinión? ¿Vamos entendiendo bien cómo se van centrando estos conceptos? Cuando hablamos del argumento moral, es importante establecer que la moralidad y la ética, ¿no es cierto?, son construcciones sociales que están a la base de los entendimientos que tenemos por sobre sociedad, ¿no es cierto?, y que están también basadas profundamente en una tradición, ¿no?, que es una tradición también particular, específica, y que está contenida, ¿no es cierto?, en los diferentes países en función de su propia historia, ¿no? El argumento moral, por supuesto, globalizante en este sentido, son los derechos humanos y tienen que ver con aspectos de dignidad, ¿no? En la medida de que se entrecruzan aspectos de dignidad, ¿no es cierto?, o en definitiva se vulnera la dignidad humana a partir del sufrimiento explícito de las personas en los contextos donde habitan, es que eventualmente nosotros podemos realizar intervenciones basadas en derechos humanos que están a la base de este marco para la acción. Hasta aquí. ¿Estamos claros? Muy bien. Continuamos. Muchas gracias, Felipe. Vamos a ver. Continuamos.
Bueno, procesos y motores contextuales para el abordaje el marco para la acción, ¿no es cierto?, de justicia ocupacional, en base a la acción emancipadora, ¿no? Eh, la evidencia nos muestra, y particularmente el paper, ¿no es cierto?, relacionado con el marco para la participación ocupacional de los modelos de justicia ocupacional, nos hablan de tener en claridad ciertos elementos que tienen que ver con principalmente acciones en concreto con los grupos en exclusión, o los grupos vulnerables, ¿no es cierto? Y ligados también a la conciencia que eventualmente debe existir en el profesional para poder generar estos cambios y este cambio social, ¿no? Y esta capacidad emancipadora. Dentro de las estrategias, ¿no es cierto?, que se nos pueden recomendar, tienen que ver con la concientización, como le comentaba en el principio, la concientizar sobre las distintas formas de injusticia ocupacional. Un poco esa era también la misión para hoy día, de traer como más claridad conceptual respecto a los tipos de injusticia ocupacional que existen. Porque eventualmente cuando trabajamos desde la perspectiva de la justicia ocupacional, estamos siempre en la sensibilidad de la concientización, ¿no es cierto?, sobre los tipos de injusticia ocupacional que pueden existir. Participar colaborativamente con socios, es decir, ¿no es cierto?, en una participación comunitaria con las personas con quienes trabajamos, desde la nomenclatura anglicana y la traducción, se habla de cliente, y aquí la traducen como socio. Mediar un acuerdo de plan, es decir, establecer, ¿no es cierto?, principios de acordar, ¿no?, un estándar, ¿no es cierto?, mínimo respecto a las percepciones que tienen las personas, ¿no es cierto?, relacionadas con la conciencia sobre la justicia. Formular estrategias para encontrar recursos, ¿no es cierto?, y aquí nuevamente viene la identificación de recursos, y esto lo podemos realizar a partir de diagnósticos participativos, particularmente a través de la construcción de diagnósticos situacionales. Son elementos que ya van a ustedes a visualizar en los próximos semestres. Apoyar a la implementación y evaluación permanente, ¿no es cierto?, relacionadas con las estrategias que se formulan, ¿no es cierto?, en un plan de acción, que necesariamente tienen que tener temporalidades, tienen que ser organizados, con el fin también de poder sistematizar las experiencias y poder establecer un marco lógico de acción, ¿no? No podemos empezar con el empoderamiento, por ejemplo, y la postura hacia la toma de decisiones y la implementación de líderes sociales o comunitarios que en definitiva disputen cargos públicos y de representatividad para el cambio en la legislación, por ejemplo. No partimos desde ahí, partimos desde lo más básico, es decir, desde la identificación de recursos, ¿no es cierto?, comunitarios, de la posibilitación de poder establecer estrategias para la capacitación personal en aquellas instancias, ¿no es cierto?, en aquellos elementos que la misma comunidad o los grupos hayan definido como prioritarios, con el fin, ¿no es cierto?, de que paulatinamente se vaya generando una aproximación y un desarrollo de la conciencia social para la justicia. En este sentido, ¿no es cierto?, inspirar la Defensoría para la Sostenibilidad o el cierre de los procesos también es algo fundamental, es decir, el terapeuta debe tener claridad que el proceso que abre en definitiva para la emancipación necesariamente debe tener un cierre, ¿no es cierto?, y que debiese estar inmiscuido de forma tácita y obligada los principios de sostenibilidad, ¿no? Los principios de sustentabilidad o sostenibilidad tienen que ver precisamente con establecer formas y acciones que en definitiva representen posibilidades concretas en el corto, mediano y largo plazo en función de las necesidades que se perciben, ¿no? Eh, Visualizando tanto las opciones positivas como negativas, ¿no es cierto?, en relación a aquellas estrategias a adoptar, ¿no? Es decir, costo-beneficio respecto de todos los elementos que se van a analizar a partir de las discusiones grupales, ¿no es cierto?, comunitarias, que se vayan dando en estos procesos, ¿no es cierto?, de trabajo sobre conciencias de injusticia. Entonces, cuando comenzamos desde una situación de conciencia o de injusticia, sobre la concientización de la injusticia profesional, ¿no es cierto?, visualizamos un plan de trabajo, ¿no es cierto?, que pueda favorecer en definitiva la acción emancipadora de las personas, en relación precisamente al darse cuenta, en relación también a comprometer elementos de sostenibilidad en el tiempo, en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, con el fin en definitiva de que estas estrategias y estas opciones se puedan materializar en el largo plazo, ¿no? Y no sean instancias en definitiva que nacen y aparecen como destellos de luz
que buscan transformar situaciones en particular como para después volver a un status quo. No, esto tiene que ver con cambios sistémicos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el plan, ¿no es cierto?, que vaya a desarrollar él o los terapeutas ocupacionales que trabajen en este contexto, necesariamente tiene que ser de largo tiempo, o al menos pensado desde una perspectiva de largo plazo. En este sentido, es importante poder establecer también de que el terapeuta ocupacional debiese manejar entonces recursos, ¿no es cierto?, información, teorías relacionadas precisamente con aspectos sistémicos que influyen en la participación en ocupaciones significativas en los grupos con quienes trabaja. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el terapeuta va a trabajar desde el microsistema, ¿no es cierto?, a endosistema, mesosistema, exosistema, macrosistema, visualizando principalmente cómo se establece en el gráfico, ¿no es cierto?, elementos, ¿no es cierto?, dados desde la práctica local, el contexto ambiental, sistémico y de gobernanza, es decir, ubicar espacio físico, acceso a recursos humanos y otros, incluido tecnología, seguridad, el contexto político, legislativo, normativo, sociocultural y económico, el contexto regional y global, ¿no? En palabras más territoriales o propias del actuar, ¿no es cierto?, nacional en terapia ocupacional, esta perspectiva lo pudiésemos marcar en lo que se denomina, ¿no es cierto?, desde el punto de vista latinoamericano, como diagnóstico situacional. Un minuto, vuelvo en breve, tengo un asunto que ya. Muy bien, hasta acá hay preguntas, dudas, comentarios. ¿Está todo claro? Sí, profe, al menos por mi parte está quedando todo muy claro. Muy bien, entonces vamos dilucidando aquellos aspectos que siempre han estado en duda respecto de cómo hacer una terapia ocupacional basada en derechos humanos, ¿no? Muy bien. Continuamos. No, tengo aquí una situación con los niños. Espera un ratito. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Está todo claro? Bueno, los principios epistemológicos relacionados con la evidencia, criticables por supuesto, están orientados principalmente a la noción de este marco, ¿no es cierto?, de acción
desde el fundamento principal, ¿no? Que está ligado a la justicia social, que tiene que ver con los derechos humanos. Estas bases epistemológicas, que más vienen siendo fuentes teóricas, ¿no es cierto?, que fundamentan el actuar, están dadas principalmente desde el establecimiento y la noción de relaciones de poder, que están establecidas desde los principios de igualdad, ¿no? Entonces es importante que como terapeuta, si nos interesa trabajar en el abordaje de una terapia ocupacional basada desde el marco de la justicia ocupacional, manejar elementos legislativos, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vistas también desde la perspectiva de la inclusión social, perspectiva que también tiene un origen norteamericano, que es del norte también, que establecen ciertos elementos que están dados desde los elementos que también se implicaron con la anterioridad, ¿no? Que tienen que ver con esta perspectiva capacitista, ¿no es cierto?, de poder favorecer oportunidades, ¿no es cierto?, agenciar recursos personales para la plena inclusión y para el potenciar, ¿no es cierto?, el desarrollo personal. La relevancia cultural, por supuesto, es importante y está establecida también como para poder visualizar elementos atingentes, ¿no?, desde el punto de vista territorial. Oportunidades y recursos equitativos que tienen que ver con la visualización precisamente de la red, del lugar donde nos encontramos, con el fin precisamente de poder favorecer una articulación comunitaria. Y agencia frente a situaciones adversas que tienen que ver principalmente con un terapeuta ocupacional que sea capaz de visualizar formas de injusticia en contextos, por ejemplo, biomédicos, y poder agenciar entonces intervenciones en el marco, ¿no es cierto?, de estas directrices que estén a la base precisamente para la posibilidad de emancipación de las personas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer si nos encontramos en un contexto de trabajo que es de un corte más biomédico, ¿no? O es una perspectiva mucho más clínica de trabajo? Es decir, por ejemplo, en la Teletón, un centro de trabajo de rehabilitación en agudo, o hoy día mismo en la unidad de cuidado intensivo con pacientes COVID. ¿Cómo creen ustedes que en ese contexto pudiésemos agenciar una práctica orientada en este ámbito? ¿Es posible? Se lo pregunto. Vamos a preguntarle. Y yo creo que es posible. No, quizá es más difícil, pero, Ya. o sea, no sé, yo creo que sería como conversando con el usuario, viendo quizás su situación personal, su entorno, su contexto, y desde ahí haciendo lo que usted mencionaba, como concientizar como que hay cosas en su vida que no están tan bien, porque no las normalice. Muy bien. Hay un principio, ¿no es cierto?, de acción en terapia ocupacional que tiene que ver con un principio también desde una perspectiva de salud, que se da en el abordaje psicoeducativo con las familias, ¿no? La salud viene a establecerse desde una concepción no tan contemporánea, porque estamos hablando de una construcción que ya tiene casi, bueno, va para los 70 años, ¿no? Estableció en 1948, o más de 78, ¿no? Tiene que ver con esta perspectiva biopsicosocial, ¿no? Que inclusive teniendo tanto tiempo todavía no se enfiló de manera tan tácita dentro de nuestra práctica profesional en los profesionales de la salud general. Pero más contemporánea aún, ¿no es cierto? Y cuando queremos hablar desde un abordaje, desde la perspectiva de derecho, es también anticiparnos e incluir también los aspectos jurídicos. Y los jurídicos disociados de lo social, porque también tienen un componente que necesariamente regula, ¿no?, todo lo anterior, ¿no? Desde perspectivas más críticas, ¿no?, como las perspectivas biopolíticas. Lo jurídico, en definitiva, permea, ¿no es cierto?, y establece una especie de construcción biológica, inclusive, en el individuo respecto a la situación social en la que se encuentra en los distintos contextos territoriales del mundo, ¿no? Entonces, el reconocimiento de perspectivas legislativas en el abordaje en salud es importante. Nosotros como profesionales de la salud tenemos la posibilidad, inclusive el deber, de poder trabajar tanto en el ámbito biológico, ¿no es cierto?, psicológico, que tiene que ver con una atención más de carácter biomédico, que también es importante en procesos, por ejemplo, de rehabilitación, en lugares y en contextos en donde la perspectiva clínica prima, porque debe ser así a propósito, ¿no es cierto?, de las características de la persona. Sin embargo, también podemos establecer, ¿no es cierto?, y debemos establecer ámbitos relacionados también con las determinantes más sociales, ¿no? Y ahí lo jurídico tiene una relevancia porque en definitiva también norma, ¿no?, la capacidad ética y por ende también la capacidad de decisión y poder entregar directrices también que no necesariamente estén incluidas dentro de este programa. En un contexto, por ejemplo, de rehabilitación, perfectamente pudiésemos solicitar, a propósito de visualizar muchos usuarios en una condición similar, una psicoeducación a la familia. Y a partir de esa psicoeducación establecer, a partir, ¿no es cierto?, de las estrategias que nos entregan en este marco, una terapia ocupacional basada desde la justicia ocupacional en el sentido de concientizar, ¿no?
¿Para qué? Para la preparación, para la inclusión social de esas personas que están en este momento en una situación de desventaja importante a propósito de la condición médica en la que se encuentran. ¿Se entiende? Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con personas seculares, accidentes cerebrovasculares, que entendemos que van a tener una rehabilitación lenta, ¿no? O que van a tener factores de riesgo importantes relacionados con su inclusión plena, eventualmente preparar a las familias para que precisamente fomentar agencias, ¿no? Personales que permitan la inclusión más efectiva de estas personas a su retorno a los distintos hogares. Crear redes también de apoyo que sean importantes para la superación, ¿no es cierto?, de las problemáticas, para el abordaje también de las situaciones de injusticia y discriminación que se establezcan, por ejemplo, a partir de la adquisición de recursos. Es diferente una persona, por ejemplo, que está en una situación de discapacidad o que se encuentra en una situación, por ejemplo, de una situación crítica de salud, ¿no? Como puede ser un cerebro accidente vascular reciente, ¿no? Y que tenga recursos económicos importantes, materiales, territoriales, donde pueda en definitiva poder desarrollar su proceso a una persona que se encuentra, nosotros en un lugar de exclusión, ¿no? Y si vinculamos desde este punto de vista perspectivas intersectoriales que tienen que ver con que la persona además es migrante, además es afrodescendiente o indígena, eventualmente nos vamos a encontrar en una situación, por supuesto, muy desigual respecto a la posibilidad de recuperación que pueda tener uno u otro. En esos principios, por ejemplo, la concientización, ¿no es cierto?, y la posibilidad de reunificación social, ¿no?, a partir de ciertos elementos eh, eh, que son comunes, que en este caso tiene que ver con un familiar directo, con una secuela, ¿no?, derivada de un problema médico en particular, biológico, es que eventualmente podemos agenciar esta unificación, ¿no es cierto?, este trabajo y podemos favorecer en definitiva mejores propuestas y pronósticos de salud para las personas en donde nos encontramos. En términos concretos, esto nos va a llevar una tarde, ¿no? Y la preparación va a estar a la base del trabajo que se haga en forma individual con causal. Pero la organización con la familia va a determinar una sesión, ¿no? Y la posibilidad de continuación, la posibilidad, ¿no es cierto?, de creación de estrategias va a depender de cómo el terapeuta lo aborde en función un poco de estas estrategias, ¿no es cierto?, o esta receta que nos entrega también este. Entonces, como bien dice Romina, se puede hacer. Ahora, tenemos que entonces tener claridad en un aspecto fundamental, ¿no?, lo jurídico, ¿no?, que regula lo ético. Nosotros desde la perspectiva ética establecemos nuestro planteamiento desde una terapia ocupacional psicológica, ¿no? Es la ética finalmente la que va a regular una forma de hacer terapia ocupacional, porque la ética en definitiva está a la base de los derechos humanos. Son los principios de discriminación, de justicia, de beneficencia, están establecidas para poder visualizar, ¿no es cierto?, una forma de terapia ocupacional específica, ¿no es cierto? Y si situamos también nuestro abordaje como profesionales de la salud, toda propuesta interventiva que derive, ¿no es cierto?, hacia la mejora de las personas y los grupos que trabajamos, tiene que ser necesariamente, ¿no?, y obligadamente para quienes tomen las decisiones, aceptada, ¿no? Entonces, es distinto solicitar una cita de educación porque, bueno, tengo algunas ideas, a establecer, ¿no es cierto?, un programa tácito, concreto, con fundamentos, ¿no?, para poder, para dar pie a una intervención que eventualmente incluso puede favorecer la aparición de una forma de hacer terapia ocupacional nueva. Y aquí vamos también como entrelazando estos principios epistemológicos que tanto hemos hablado, y lo estamos llevando más a los ejercicios prácticos reales de cómo también poder implementar formas atingentes de realizar una acción en terapia ocupacional. Bueno, ser agente de cambio, ¿no? Establecer condiciones legislativas, concientización de las injusticias ocupacionales y finalmente la emancipación, ¿no? Recordemos la emancipación la entendemos como la posibilidad de, a través de las vías institucionales, ¿no es cierto?, reconocidas por las sociedades, ¿no?, buscar el cambio, ¿no?, buscar el cambio legislativo, político, institucional, que favorezca la equidad, que favorezca el bienestar, ¿no?, de la población, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de emancipación. Y que tiene como fin último la inclusión. Un poco aquí podemos como visualizar estos aspectos de forma más resumida, ¿no?, del fin último. Acceder a ocupaciones en base a la apertura de oportunidades de capacitación personal para el involucramiento de ocupaciones que posibiliten el desarrollo potencial a fin de contribuir a los procesos comunitarios, ¿no es cierto?, de bienestar social.
individual social. Eh, Establecido como principios también la evidencia nos muestra que eventualmente las nociones relacionadas con la terapia ocupacional desde una perspectiva de derechos humanos o desde una perspectiva de justicia ocupacional va a estar dada desde el individuo, ¿no es cierto?, o microsistema, que es una terapia ocupacional social, ¿no?, enfocada principalmente en la concientización, ¿no?, la cual derive, por ejemplo, a nivel de mesosistema, ¿no es cierto?, con la perspectiva sistémica, recordemos de epistemología, a partir de la toma de decisión y construcción de políticas públicas. Esto necesariamente tiene que ser a la base del trabajo que se realice con las comunidades y a partir de la construcción de liderazgos participativos territoriales, ¿no? Esto no quita que también el terapeuta ocupacional pueda convertirse, ¿no?, y aquí derivamos a una corriente que se llama terapia ocupacional política, ¿no?, en un agente de cambio per se a propósito de la experiencia también en el trabajo con comunidad. Y aquí también toma relevancia entonces nuestra posibilidad también de tomar decisiones. Y aquí no hablo de la toma de decisiones en esos sistemas de carácter, por ejemplo, de la representatividad, sino desde el punto de vista de la toma de decisiones a partir de la incursión de puestos, ¿no?, en los sistemas de salud, en los sistemas educativos. Es decir, sería maravilloso visualizar algún día un terapeuta ocupacional que sea CNMI de salud, ¿no?, o director de un CESPAM, o director de la IDECO, ¿no?, o director de la Corporación Municipal de Salud, ¿no? En la medida que el terapeuta ocupacional pueda tomar puestos también de puestos políticos, de decisión políticas, ¿no?, que afectan directamente a la calidad de vida de las personas en las comunidades, también vamos a visualizar un cambio necesariamente si es que este terapeuta se enmarca dentro de los principios, ¿no es cierto?, relacionados con salud, ¿no?, no con política, que es distinto, porque pueden haber terapeutas ocupacionales que eventualmente estén también a la base de eh, una, eh, una noción más política que de salud en base a los cuidados. Como bien dice Romina, claramente falta un terapeuta ocupacional en los constituyentes. Qué interesante hubiese sido la mirada, ¿no es cierto?, de algún colega que esté también en este ámbito, porque como profesión tenemos mucho por teórico precisamente en las construcciones desde la SEP. Hay muchas también teorías sociales que te llevan a la serie en forma indiscutida, ¿no? Pero la terapia ocupacional es la única profesión que la establece a partir del principio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con su propio dominio. Por tanto, claramente siempre es un punto novedoso y que apoya, ¿no es cierto?, la diversidad de toma de decisiones cuando un terapeuta ocupa un cargo de poder. Por ahí también se pueden establecer algún cambio, ¿no? Pero este cambio en definitiva tampoco sería representativo, sino que estaría dado como la visión de un terapeuta ocupacional de una perspectiva política para el cambio social. Y un macrosistema que tiene que ver ya con los cargos de toma de decisión a partir de los cargos de representación política. Diputados, senadores, alcaldes, concejales, constituyentes, presidentes, ¿no es cierto?, los poderes del Estado, ¿no es cierto?, a la base, ¿no es cierto?, de la posibilidad de poder disputar, ¿no es cierto?, esos cargos para precisamente el cambio social, ¿no? A esto llamamos emancipación. La posibilidad de, a partir de las vías institucionales, ¿no es cierto?, legitimadas por el Estado de Derecho, eventualmente, ¿no es cierto?, generar un cambio que invite, ¿no es cierto?, a establecer mayoría con el fin de favorecer el bienestar social de la comunidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, continuamos. Bueno, y a modo ya de cierre, ¿no? Necesariamente es importante situarnos también en perspectivas críticas en el abordaje, ¿no es cierto?, cuando nos hablan de derechos humanos, porque también tenemos nociones, bueno, los derechos humanos, ¿no?, como se describe también, y hay teóricos en terapia ocupacional como Alejandro Guajardo, eh, eh, particularmente Frank Cronenberg, ¿no?, que están situadas desde estas epistemologías del sur global, eh, que relacionan particularmente estas nociones de derechos humanos también en una perspectiva crítica, ¿no? Y cuando hablamos de derechos humanos también estamos hablando de una forma de entender los derechos humanos. Y esta forma de entender los derechos humanos está también construida desde una perspectiva, ¿no es cierto?, más noroccidental, ¿no es cierto?, europea, norteamericana,
dada principalmente a partir, ¿no es cierto?, de conflictos que se desarrollaron en estos lugares, ¿no es cierto?, llamadas potencias mundiales, ¿no? Que desde ahí se establecen como las directrices para poder trabajar todos los elementos relacionados con la justicia, pero sin considerar la epistemología, por ejemplo, del sur, sin considerar los puntos sociohistóricos que existen, las construcciones sociohistóricas que existen en las otras naciones. Hablemos África, hablemos de América del Sur, ¿no? O Abya Yala, ¿no? Que son también formas correctas desde el punto de vista territorial de mencionar los territorios del sur. Los continentes inclusive árabes, ¿no? Mediterráneos, ¿no? Son lugares en donde en definitiva las nociones de justicia y derechos humanos están por supuesto establecidas desde un adoctrinamiento, ¿no? Más colonizado. Por tanto es importante siempre establecer que la acción que estamos visualizando también se haga en una noción particular, ¿no es cierto?, situada en un contexto sociohistórico específico, ¿no es cierto?, que está a partir de un principio también que es globalizante y que tiene que ver también con formas jerárquicas de entender la realidad mundial. Desde esta perspectiva entendemos que la noción de justicia a través de la acción individual enmarcada en la organización colectiva es parte de lo que estamos visualizando, ¿no? Que tiene que ver con el esencialismo. El esencialismo, como bien lo define Wilcock, está dado, ¿no es cierto?, desde la forma del ser y del llegar a ser, ¿no? Estableciendo la atomización de la comunidad primada desde el individuo. Es decir, el ser es primero ser, es individuo, ¿no es cierto?, soy yo el único, y desde ahí me interrelaciono y establezco un principio comunitario, ¿no? No soy comunidad, ¿no? Que poco está también en contrapropuesta a precisamente estas visiones ontológicas, ¿no?, de la humanidad que se establecen en epistemologías del sur. La noción de empoderamiento versus fortalecimiento, ¿no? Es decir, la receta, ¿no?, dada respecto de cómo debes hacerlo para hacer un cambio, ¿no? Y la negación también de cómo poder fortalecer estos aspectos identitarios que también se establecen a partir de resistencias culturales, ¿no es cierto?, y de ocupación que están dadas también dentro de los territorios, ¿no? Cuando nosotros hablamos y establecemos, por ejemplo, los principios biopsicojurídicos sociales, también entendemos una forma de entender la realidad que no necesariamente es representativa, ¿no?, de los lugares donde vayamos a trabajar. Siempre pongo en tensión, por ejemplo, la noción relacionada con las áreas ocupacionales. ¿Por qué debe existir el juego? ¿Por qué debe existir el trabajo, la educación, el tiempo libre, el ocio, la participación social y el trabajo, ¿no?, en un contexto, ¿no es cierto?, de evaluación? ¿Qué pasa cuando llega una comunidad mapuche, una comunidad huilliche, una comunidad de chonos, en las islas, ¿cierto?, en donde, por ejemplo, el campesino no tiene esta noción, ¿no? ¿Qué puedo ser capaz de problematizar si es que no estoy visualizando contingencias culturales importantes, ¿no? Y que no tiene que ver con un relativismo, sino que tiene que ver con una noción, un reconocimiento de la historia, ¿no?, que se sitúa en esos contextos. Por ejemplo, hace muy poco tiempo conversamos con un colega respecto al perfil ocupacional, entre comillas, dada desde el campesino insular, ¿no? Aquella persona, particularmente por Chiloé, ¿no? Lo podemos también como extrapolar a la ruralidad en general, que es finalmente la persona que tiene una noción productiva que está establecida en cierto periodo de tiempo donde no hay lluvia, ¿no? Y en donde en definitiva tanto la actividad productiva como el trabajo y como la gratificación del tiempo libre están dadas desde otras perspectivas, ¿no? No desde la perspectiva occidental nuevamente, no oriental, moderna, que entendemos sobre esos parámetros y que eventualmente nosotros, ¿no?, que estamos también constituidos y formados dentro de una ciudadanía también moderna, la podemos entender. Los territorios no necesariamente confluyen ni tampoco se materializan desde esa perspectiva, ¿no? Sin ir más lejos, a nivel de naturalidad, en Patagonia, ¿no?, y hablamos desde los lagos hacia el sur, las nociones modernas de vida se vienen recién a implementar después del año 2000, ¿no? Con la masividad, o sea, con la implementación de las redes de comunicación masiva, que son la radio y la televisión, ¿no? Y ahí empieza a haber una transculturización también importante, ¿no?, de las vidas de las personas en estos lugares, que a los días de hoy aún persisten, porque ha sido muy poco el tiempo en que se han implementado también, ¿no? Y por supuesto las nuevas generaciones asimilan mucho mejor este proceso transcultural. Sin embargo, las personas mayores, hablamos de 60 años en adelante, tienen muy arraigada todavía otra forma de vida. Y como terapeutas ocupacionales necesariamente, si nos aproximamos a formas de visualización de justicia ocupacional,
no necesariamente van a tener la relevancia, ¿no es cierto?, que eventualmente podamos nosotros tenerla, y desde ese punto de vista la conciencia siempre tiene que establecerse desde la noción de la construcción colectiva que ahí ocurre. El marco, ¿no es cierto?, de participación para participación ocupacional desde el marco de la justicia ocupacional nos entrega un lineamiento contrario, ¿no? Un poco nos invita a concientizar, es decir, a llegar a problematizar estos elementos que no necesariamente están a la base, ¿no es cierto?, de la conciencia de las personas. Esto es un dilema ético desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, eventualmente si es que estas condiciones que puedan ser ambientales, por ejemplo, cuando hablamos de privación ocupacional o cuando están dadas desde lo cultural, lo étnico, por ejemplo, una situación de injusticia, de marginación ocupacional, pero no son problematizadas y no afectan la percepción de salud y bienestar que tienen las personas, tenemos la obligación de hacerlas conscientes. ¿Por qué sí, Romina? Interesante. Ahora nos ponemos a discutir. Porque siento que es importante que las personas se den cuenta que ciertas situaciones que tienen normalizadas no son normales. Como, no sé cómo explicarlo, pero cuando, por ejemplo, una persona es de escasos recursos, no sé, y no tiene la posibilidad de, por ejemplo, acceder a una educación. Hay que decirle que si ella como persona tiene todas las capacidades para poder hacerlo. Quizá hay un contexto sociopolítico que no lo permite y porque quizás también tiene otras responsabilidades como ser humano, pero sí tiene todas las facultades para poder hacerlo. Y que en algún momento, en algún periodo de su vida puede realizarlo. No es necesario seguir ciertas normas sociales para poder, por ejemplo, estudiar, que es como que después que sales del colegio y algo así. Gracias, Romy, por tu contribución. Y claramente, ¿no? La respuesta es relativa, ¿no?, como todo en este ámbito, y tiene que ver principalmente con la visión que tenga el terapeuta precisamente como para poder visualizar esta forma de justicia. A la educación, por ejemplo, bueno, esto es importante, la concientización nunca se da en un contexto individual. Es decir, yo no trabajo de uno a uno con una persona para poder visualizar formas de justicia y que la persona se haga cargo, sino que se da en un contexto siempre grupal, ¿no? Siempre se da en un colectivo, siempre se da con la comunidad, ¿no? Puede ser familiares de personas que tengan una situación en particular o personas que tengan una situación en particular, agenciar en definitiva la comunidad y los grupos sociales para que estos se puedan hacer cargo respecto de sus dificultades a partir de procesos y acciones emancipatorias, ¿no? Y más allá del fundamento, ¿no es cierto?, relacionado con aspectos vistos desde la salud, vuelvo a reiterar que lo que importa son, la unión hace la fuerza, como dice Felipe muy bien, son aspectos relacionados con la ética, ¿no? La ética va a ser el precursor fundamental mediante el cual nosotros vamos a priorizar nuestro hacer, ¿no? Y si desde un fundamento ético-moral nosotros creemos pertinente poder visualizar formas de justicia, lo debemos hacer. Si desde el punto de vista ético, costo-beneficio, eventualmente, no es atingente por generar procesos de apertura y conciencia, no lo vamos a realizar, ¿no? Pero más que si es el marco propiamente tal lo que nos dice si hace, ¿no?, nuestro imperativo, yo creo, territorial, y así también lo describen los teóricos, ¿no?, que trabajan desde esta perspectiva más comunitarias, identitarias del sur, es precisamente poder establecerlo desde un marco ético, ¿no? La diferencia entre fortalecimiento y empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, Felipe, es una noción eurocéntrica que establece principalmente la posibilidad de cambio social a partir del respeto de las instituciones legítimas de un Estado. La posibilidad que tenemos, ¿no es cierto?, de poder visualizar el cambio a partir de la acción, ¿no es cierto?, emancipatoria en el posicionamiento de cargos públicos, ¿no es cierto?, en la construcción de organizaciones que pensen la política social para el cambio, para generar la oportunidad de capacitación para la inclusión social. Y el fortalecimiento, ¿no es cierto?, no tiene que ver con definir, ¿no es cierto?, y propiciar el cambio a través de las instituciones, sino que reconoce la historicidad de los grupos sociales con quienes se trabaja, con el fin de que los grupos sociales desarrollen las formas que crean mejor desde su perspectiva, desde
su desarrollo sociohistórico y desde sus valores y creencias para el bienestar social de la misma sociedad. ¿Se entiende? Sí, profe. Era, tuve un problema para conectarme sin la Paula. Ah, Paula, ¿cómo estás? Perdón, sí, y intenté renombrarme, perdón, profe. Así que Yo sé me quién di sea cuenta Felipe. y me reía y decía, ¿por qué Felipe? Yo Perdón, pensaba que pero era otro me estudiante pasó nuevo. eso. Inclusión. ¿Cómo estás, Paula? Gusto. Muy bien, ¿queda clara entonces, Paula, la noción? Sí, sí. Pero yo creo que lo voy a leer. ¿Hay algún artículo, profe, de...? Sí, claro. Se los voy a subir a la carpeta Sí. justicia ocupacional. Ah, ya, sí, genial. ¿Sí? Porque vi como 4 artículos que habían, pero lo voy a leer con calma, pero así como que estoy entendiendo un poco, pero todavía le estoy dando vuelta a las diferencias. Sí, el fortalecimiento tiene que ver con una perspectiva de educación popular, ¿no? Generada en la tingencia y descrita desde las epistemologías del sur, y el empoderamiento es una noción eurocéntrica relacionada precisamente con los procesos de inclusión en donde el sistema no está mal, el sistema está bien, tú, en definitiva, eh, asimilas elementos del sistema para poder cambiarlo desde adentro, ¿no? Pero siempre respetando esos marcos elementales en el ejercicio del derecho general. Y el fortalecimiento un poco viene a desarrollar aquello que tenga que ser respecto, ¿no es cierto?, de las condiciones sociohistóricas que tienen las poblaciones con quienes se trabaja. Por eso Ah, cuando nosotros hablamos, a mí personalmente también me gusta hablar más de fortalecimiento cuando establezco una noción de trabajo comunitario que emancipación. Y que me interesa también desde una postura política personal, ¿no es cierto?, establecer precisamente esas formas identitarias y diversas que se establecen a partir de componentes sociohistóricos de la comunidad. profe, y a partir de eso se podría decir, por ejemplo, que el sistema reconoce a ver, reconoce como la historia de estos pueblos, por ejemplo, así como al revés, en vez de pueblo adecuarse a una institución, la institución como que reconoce a los Existen pueblos. avances, ¿no?, para el reconocimiento que están enmarcados en los principios de igualdad y no discriminación, ¿no? Que precisamente tienen que ver con etnia, que tienen que ver con religión, orientación sexual, etc. Hay aperturas, ¿no? Pero sin embargo las nociones legislativas también tienen trampas importantes porque cada palabra tiene un significado epistemológico importante. Es interesante el proceso que nos encontramos hoy día como país, como comunidad extensiva, porque en definitiva vamos a estar visualizando durante todo este año y el próximo todos los aspectos relacionados con la construcción, ¿no es cierto?, de los lineamientos de las convivencias que vamos a desarrollar de aquí en el futuro, ¿no? Establecer los marcos, ¿no?, en donde nos movilizamos como sociedad para poder, ¿no es cierto?, favorecer principios y derechos que eventualmente están consagrados. Vamos a ver si esos derechos van a estar situados desde la replicación eurocéntrica, ¿no es cierto?, de lo que entendemos como derechos humanos, o se va a establecer una noción distinta, ¿no? Y aquí también la posibilidad de que existan escaños reservados para los pueblos originarios va a entregar una riqueza importante a la discusión legislativa que necesariamente va a transformar la noción de la autoridad, porque van a estar situadas desde otros contextos, ¿no? Contextos plurinacionales, por ejemplo, ¿no? Que van a estar a la base precisamente de la dignificación de las diversidades que existen en el país. Por tanto, los invito a que también, entre todos, estemos también súper pendientes de cómo se escribe, qué es lo que se habla, cómo se habla, ¿no? Y que eventualmente cuando se establecen leyes inclusive, como lo vamos a ver después en el ejemplo más adelante, que se establezcan desde ciertas perspectivas en la jurisprudencia, es decir, en la historia jurídica sobre la interpretación de la ley, se establecen también elementos que propician discriminación, que propician injusticias, porque desde la argumentación legislativa, desde cómo conectamos las palabras con comas, punto coma, comillas, o cómo se redacta, se va a entender de una manera u otra. Muy bien. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El marco, ¿no es cierto?, para la participación desde la justicia ocupacional está dada desde la inclusión social, a través de la construcción de oportunidades, con la capacitación de ocupaciones que permitan llegar, ¿no? Y no desde el punto de vista colectivo, que son nociones también, por supuesto, rupturistas respecto de la tecnología
tradicional que convoca la creación de nuestra disciplina. Es fundamental abordar las fases epistemológicas que subyacen a nuestro trabajo para avanzar hacia el desarrollo y la adopción de prácticas transformadoras y guiadas por la justicia en un intento por tener plenamente en cuenta las complejidades de la vida cotidiana de las personas. Este es un extracto citado por Whiteford, ¿no es cierto?, que corresponde a Farías, y que un poco da cuenta lo que les comento, ¿no? Que está establecida principalmente y nos invita a seguir elaborando, ¿no es cierto?, principios epistemológicos diversos, ¿no? Porque finalmente los textos están siempre desde la base de una perspectiva funcional, moderna, con una capacidad crítica que también corresponde a otro lugar geográfico, político, histórico, ¿no? Que no necesariamente nos hace sentido, ¿no es cierto?, para su aplicabilidad. Entonces, por eso es fundamental también seguir trabajando sobre tecnologías territoriales y sobre formas de conocimiento que sean atingentes a los territorios donde trabajamos. Bueno, y había un video que yo les recomendé que pudiesen visualizar la semana pasada, que tiene que ver con los principios de no discriminación, ¿no es cierto?, y sobre el derecho a acceso a la salud. ¿Lo pudieron visualizar? Si no lo pudieron visualizar, los invito a que lo puedan ver, ¿no? Tiene un principio principalmente de conciencia. Es súper develador visualizar todos los elementos que en ese seminario, con expertos, abogados expertos en las materias, establecen, ¿no? Porque también es actuales de octubre del 2020, y también establecen como los principios necesarios para abordar diferencias sustantivas desde la construcción legislativa en lo relativo, por ejemplo, a la discriminación y al acceso a la salud. Como terapeuta ocupacional eso es fundamental, ¿no? Y le hago la invitación a que puedan ver este seminario para aproximarse respecto a ciertos elementos que se van a estar discutiendo durante el año, porque no debemos ni podemos estar ajenos a ellos, ¿no? Y es parte también de aquellos motores, ¿no es cierto?, relacionados con los contextos que necesariamente tienen que estar en el perfil de profesional. Es decir, yo no puedo desarrollar un trabajo en terapia ocupacional desde un marco de la justicia ocupacional si es que no tengo la formación, ¿no es cierto?, en estos ámbitos legislativos, en los ámbitos institucionales que necesariamente son necesarios para poder entender el contexto, ¿no es cierto?, de una perspectiva sistémica. Por tanto, a quien guste, ¿no es cierto?, a quien le guste este elemento, el trabajo y el estudio de los aspectos legislativos es fundamental. Mejor aún si es que quieren optar por una segunda profesión y quieren convertirse en abogados terapeutas. Todavía no conozco al abogado terapeuta, algún día aparecerá. Yo lo alcancé a ver un poquito y era igual, o sea, estaba interesante, porque desde diferentes como perspectivas y como profesiones planteaban un mismo tema central, pero era como que uno escuchaba y podía sonar hasta como distinto, como si no estuvieran por el mismo eje central. Claro. Bueno, dentro de las discusiones que se establecían precisamente en esta discusión, quiero traer principalmente como el ejemplo sobre la discriminación y dignidad humana, ¿no? Se establece, por ejemplo, que hay un principio de proscripción de la arbitrariedad exigible solo a los poderes públicos y no particulares o grupos sociales en la implementación sobre la no discriminación de la Constitución de 1908. Es decir, el principio de discriminación desde la proscripción de la arbitrariedad establecería que solamente aquellas instituciones públicas, ¿no es cierto?, estuviesen sujetas como a normativas ligadas principalmente desde los principios de discriminación, pero entre particulares no. Y particulares hablamos a todo aquello que excede lo público, ¿no? Es decir, empresas, organizaciones, formas también de vinculaciones de persona a persona. Por tanto, existe también ahí un vacío legal importante, ¿no? O existió un vacío legal importante respecto a estos principios, que vienen también a cambiar, ¿no? Particularmente a partir de reformas y leyes, ¿no?, que están en la base también del empoderamiento, ¿no?, de los grupos de movilización. La ley Zamudio, la ley de inclusión, ¿no?, vienen precisamente a fortalecer elementos dados desde la noción, ¿no es cierto?, de los principios de no discriminación, que están también enmarcadas en los principios de igualdad. Ahora, respecto a esto, sí, adelante. No, es que iba a decir así como, sí, porque había una autora que decía así como, por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud está garantizado para todas las personas,
pero ella mencionaba que debería, por ejemplo, también especificar cuando las personas tienen alguna discapacidad, porque al final igual como que tienen mayor gasto e involucran otras cosas. Entonces, Exacto. como que decía ya, en la Constitución dice, sí, todos tenemos derecho a la salud, pero todos en la misma cantidad o proporción, así como ese era como el debate que ella proponía. Exacto. Discriminación positiva, por supuesto, ¿no? El trato igualitario, las condiciones igualitarias, ¿no? Esto es como algo sustantivo al principio de discriminación, ¿no? Finalmente, el trato igualitario se da a toda condición, ¿no? No necesariamente cuando existen condiciones igualitarias. Lo que estaría, ¿no es cierto?, no estaría relacionado con la equidad social, como bien dice, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, que es afrodescendiente, que no tiene no está regularizada desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de ciudadanía en el país, que va a ser mamá, y que además está en una situación de discapacidad, ¿cuál va a ser el trato? ¿Cuál va a ser la posibilidad de agencia? ¿Cuál va a ser la posibilidad de dignidad, de atención en los servicios de salud? A una persona, ¿no es cierto?, que viva, por ejemplo, en Vitacura, ¿no?, y que pertenezca a un grupo social eh, estandarizado, ¿no es cierto?, chileno, chilena, de clase media, eh, con profesión o no, ¿no es cierto?, con cierto poder adquisitivo, ejerciendo ciudadanía plena, etc. La equidad aquí, Hacían como tan... sí, adelante. Es que igual hacían como énfasis en que en sí todos somos distintos, pues. No podemos como buscar el derecho a algo como iguales cuando todos tenemos necesidades distintas. Y también mencionar el tema de, por ejemplo, de una persona con discapacidad en el trabajo, esa persona que lo más probable es que quizás iba a necesitar una rampa, pero una persona sin discapacidad no la va a necesitar, y el trabajo debería darle como la rampa, así como, porque tú estás trabajando y la necesitas, pero otro no la necesita, pero a mí no me importa porque tú igual eres persona y estás en mi empresa, como otorgarle las oportunidades a todos. Bueno, ahí viene como esta noción, ¿no es cierto?, que viene de la Constitución del 80, que tiene que ver con la prohibición de la arbitrariedad, es decir, como la obligación del servicio público, no entre privados, no entre personas naturales, ¿no? Y esto un poco cambia también con las reformas, ¿no? La ley de inclusión establece ya un principio que no tiene que ver solamente con lo público, sino también con donde se excita atención a público, que ya es distinto, ¿no? O la ley Zamudio, que tiene que ver también con aspectos de sexo, religión e inclusión sexual, ¿no? Y raza, raza. ¿Por qué raza? La ciencia ya ha demostrado que no existe la raza en el humano. Nosotros no tenemos razas, ¿no? Existen etnias, que es distinto, pero a nivel jurídico legislativo todavía estamos viendo raza. Entonces, cuando ponemos componente raza, pues perfectamente pueden salir grupos neonazis a poder establecer, ¿no es cierto?, priorizaciones respecto precisamente a aquellos aspectos que no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Nosotros no tenemos razas distintas, tenemos pigmentaciones de color distinto, punto. Y que están dadas principalmente por un evento relacionado con el rebote de los rayos del sol, que están dadas por las migraciones que se establecieron hace 15.000, 20.000 años. Entonces, estas nociones eugenésicas todavía relacionadas con ciertos aspectos de raza están sumamente ya recontra demostradas por la ciencia, no sé, la antropología, la ciencia social y eh, eh, la ciencia biológica, que no es. Entonces, hay elementos que todavía tenemos que discutir y que tenemos que necesariamente visualizar para poder cambiar, ¿no? Y que están a la base, sin duda, ¿no es cierto?, de las de justicia que son necesarias hoy día en nuestra comunidad. Respecto a la discriminación positiva, por ejemplo, de lo que habla Paula, y a lo que estaba hablando también Romina, le voy a contar una anécdota de mi tesis. Yo la tesis que hice hace muchos años tenía que ver con la percepción del empleador en relación al desempeño laboral de las personas en situación de discapacidad en Punta Arenas. Entonces, hicimos un catastro de todas las personas en situación de discapacidad que en ese tiempo trabajaban en Punta Arenas, que no eran más de 10. ¿Ya? Y consultamos en base de datos de 1000, y no eran más que eso. Y bueno, todas las empresas que trabajaban con estas personas, primero tenían situaciones de discapacidad física, ¿no?, y sensorial, personas sordas mudas, y personas con discapacidad o reducción de movilidad. Y en todas las empresas, por ejemplo, donde no existe, y en ningún caso de las personas en situación de discapacidad existía una alteración cognitiva. Y en todos los casos las personas estaban establecidas y trabajaban, ¿no es cierto?,
en los trabajos más básicos dentro de esa organización. Es decir, personas que hacían el aseo, personas que limpiaban, que eran personas que hacían trabajo básico dentro de un contexto administrativo general, ¿no? Y todas las personas en situación de discapacidad en definitiva tenían competencias por sobre las que en definitiva eran abordadas desde su rol profesional. Entonces ellos estaban también en una especie, ¿no es cierto?, de marginación ocupacional, muy capaces tampoco de poder explorar, ¿no es cierto?, y explotar su potencial como personas y contribuir al desarrollo de la organización y de su comunidad, porque también existía una discriminación positiva. Es decir, hay inclusión, aquí como empresarios tenemos a las personas, ¿no?, y le damos trabajo, y las personas muy agradecidas, pero existía también en su relato, y esto también lo pudimos revelar a partir de la teoría fundamental, ¿no es cierto?, a partir de la categorización del discurso, en donde no existía, ¿no es cierto?, una importancia, no existía un valor, no existía un significado respecto a eso. Es decir, estábamos en un proceso de marginación y alienación de ocupación. Entonces, eso es importante a nivel de terapia ocupacional, poder revelarlo y poder establecer también prácticas para fomentar ejercicio emancipatorio en ese grupo de edad. Entonces, eventualmente también nosotros como terapeutas vamos a ustedes también en sus tesis, que ya pronto van a tener que pensar, también van a estar situados, ¿no es cierto?, y van a estar constantemente vinculándose con estas nociones. Entonces, los invito a poder seguir profundizando respecto de esto. Voy a subir un paper sobre fortalecimiento y empoderamiento, ¿no es cierto?, sobre las diferencias epistemológicas de ambos conceptos. Y bueno, cualquier duda, cualquier contribución siempre será bienvenida. Por aquí algunas veces también existen propuestas por parte de ustedes mismos, me han escrito algunos y le agradezco, creo que esto es necesario, la contribución, ¿no es cierto?, respecto de esta teoría y de estas realidades tiene que ser colectiva siempre, así que nada, agradecer a quienes se encuentran finalmente y a aquellos que se conectan de forma sincrónica a seguir, ¿no es cierto?, aprendiendo sobre este elemento. Así que estamos hasta acá con la clase. Rodrigo, yo ya termino. Gracias, profe. Muchas gracias, Juan, por todo, por tu ayuda al entregar estos conceptos y dejarlos de la manera tan clara como lo has podido describir. Y bueno, me hace mucho sentido todo lo que tú comentas, Juan, porque durante mucho tiempo bueno, trabajé en dispositivos con enfoque comunitario, con gente, con grupos de personas, y estaba pensando en la importancia, en el sentido de que es muy fácil caer cuando uno llega a una comunidad, ¿no es cierto?, con este tema del empoderamiento y con todas las ganas que tú llegas a poder trabajar, poder establecer o ayudar a reconocer injusticias de algún tipo, ¿no es cierto?, territorialmente en los grupos de personas, y uno llegar con sus concepciones, ¿no es cierto?, y observando un montón de cosas, y cuando tú ves los rostros de las personas es como de qué está hablando, y como que para uno está tan claro, pero la gente no lo logra ver, ¿cierto? Y al final terminas como imponiendo tu propia mirada. Entonces, porque me equivoqué muchas veces, por eso te lo comento, la importancia que tiene el saber dialogar, el saber hacer una buena pregunta. Y entonces yo creo que ahí tenemos un desafío grande los terapeutas ocupacionales, ¿me entiendes? En el sentido de que, creo yo, y me pasó también mucho cuando fue el estallido social, participé en varios cabildos que se convocaban, que eran autoconvocados, donde la gente se juntaba espontáneamente, llegaban, se incorporaban, donde los temas surgían, eran como una lluvia de temas, ¿cierto? De sentimientos, de reflexiones, pero cuando llegó, hermoso proceso, pero cuando vi que se terminó o pasó algo ahí, cuando llegó un extranjero, un externo, uno de afuera, y llevó una tabla, llevó un lápiz y colocó los temas, o trató, entre comillas, de establecer temática y darle un ordenamiento, se acabó. La acción emancipatoria, la acción emancipatoria. Entonces la posibilidad de fortalecimiento. Me vi a mí mismo, me miré, me vi reflejado en eso, ¿me entiendes, no?
me pasó eso. Entonces lo encuentro una línea súper súper delicada y traté de mirarme, uy, ¿cuántas veces yo habré hecho eso? La acción emancipatoria. Claro, es que también estamos formados también en ese ámbito. La discusión sobre derechos humanos y la posibilidad de agencia en la sociedad y en las comunidades ha estado históricamente establecida desde un prisma no eurocéntrico, colonizador, ¿no? Y también la posibilidad de poder establecer temáticas, formas, estrategias con el papelógrafo. Aquí vamos a hacer un marco lógico que los chiquillos van a aprender el próximo semestre, ¿no es cierto?, de poder establecer priorizaciones, temporalidades, están establecidas desde planteamientos norteamericanos, que son necesariamente estandarizables porque están basadas en la objetividad, ¿no? Están basadas en principios epistemológicos que no corresponden a las construcciones sociales en donde habitamos. Entonces, claramente ahí lo que tú comentas es el ejemplo tácito de esa importancia en torno a fomentar la emancipación o el fortalecimiento, ¿no? Ahora, acá estamos pasando una perspectiva que es concreta y que tiene también bastantes fundamentos técnicos, ¿no?, para poder también implementarla y mostrarla. Y eso puede servir a la hora, por ejemplo, de poder fundamentar una estrategia a nivel organizacional, ¿no?, a nivel institucional, de perspectivas éticas, como les comentaba, porque que sea en definitiva inviolable desde el punto de vista de la negación por parte de quienes toman las decisiones, ¿no? Y ahí Es está, decir, te vengo a proponer esto y lo podemos utilizar como herramienta también de transformación y de cambio. Pero al momento de ejecutarla, poder establecer también estos principios que vienen más desde un desarrollo de epistemologías del sur, de conocimiento situado, ¿no es cierto?, de etnografías, ¿no es cierto?, avanzadas, vistas, ¿no es cierto?, desde la posición del observador, de la crítica que tengo yo respecto a la influencia de lo que quiero develar, de lo que quiero visualizar, de lo que me interesa que surja en esos procesos. Entonces ahí hay también un entrenamiento importante de las herramientas que como terapeutas ocupacionales podemos entregar y podemos desarrollar, que todavía no están sistematizadas, ¿no? Entonces, probablemente en el futuro vamos a seguir teorizando y vamos a seguir estableciendo sobre estos puntos hasta el momento en que ojalá chiquillas que están presentes acá y los que están presentes también de manera sincrónica puedan establecer principios y sistematizaciones relacionadas con estos elementos, que aporten también a la discusión, ¿no? Porque esa es la manera también de verlo. Es una acción emancipatoria desde una perspectiva un poco más situada. sí, por eso hay tanta esperanza en lo que se va a producir aquí pronto, porque todo lo que uno ve en cuanto a acción colectiva de lo gubernamental está normado, y muy normado, es muy riguroso, es muy cuadrado, entonces de alguna otra manera eh, eh, hace que se produzca esto, ¿verdad? Que como que trata de exterminar como todo lo que tiene que ver con la colectividad. Y me pasó mucho en este tema de los cabildos. Fue muy notorio. En el momento en que llegó alguien con una agenda o se estableció con una agenda, hasta la gente dejó de participar. Mira, Mucha, qué valiosa tu conciencia. mucha gente dejó de participar. Entonces, lo coloco aquí porque también eh, 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 cuando tú hablabas del arte de la terapia ocupacional, pucha, nosotros, una responsabilidad muy grande la que tenemos, ¿no es cierto? O sea, nuestro lenguaje, el lenguaje que utilizamos, nuestra corporalidad, cuando trabajamos con comunidades, en reconocer la historia, reconocer los territorios. Eh, Aún siento que carezco mucho de esas habilidades propias que son, como tú dices, que falta por describir, por escribir. Hay mucha tarea ahí, tenemos mucho que hacer. Muchas tesis Así que que muchas desarrollar. gracias, Juan, por ayudarnos como a pensar en esto, llevarnos al cuestionamiento en todos los sentidos, y tenemos una linda tarea todavía para futuro en relación a Así es. todo, a la temática que has planteado. Así que gracias por tu tiempo, Un por gusto, todo lo que nos ayuda. un gusto. Que Gusto también tenga, haber visto al grupo curso, espero que le vaya muy bien. Nos veremos en otros momentos también próximamente. que tenga Así buen que día, Juan. también, pues, ustedes, gracias por estar. Chao, chao. Chao, chao.